¿Qué ven? ¿Qué clase? Hace 32. Vamos. Lo que vamos a trabajar ahora es la apertura al comercio internacional. Una economía que libremente ha alcanzado el equilibrio entre oferente y demandante. Veamos qué es lo que ocurre cuando se abren las barreras al comercio internacional. Esto está muy vinculado a la clase 6, que eran los beneficios del intercambio. Claramente se va a volver a refrendar ese hecho en el sentido de que países que comercien bienes y servicios en términos internacionales van a obtener beneficios. Y eso es lo que vamos a tratar de verificar. Y para esto hay que estar clarito en los conceptos de ventajas competitivas. Les pido por favor que lean esa lámina. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Recuerden que el concepto de ventaja competitiva o comparativa se asocia directamente al concepto de costo de oportunidad. A medida que un país sea más eficiente que otro, ha de significar que el precio interno, el precio de equilibrio interno es menor que el precio internacional. Por lo tanto, ese país se podría convertir en exportador. Caso contrario, si somos más ineficientes, el precio interno es mayor que el precio externo, por lo tanto nos convertiremos o podríamos llevar a cabo las operaciones de importación. ¿Hay dudas, niños? No, profe. Ya. Y esto es importante que lo leas, sobre todo el segundo párrafo. ¿Y por qué? Pues ni siquiera Chile, que es una economía tremendamente pequeña, el de mundo, ni siquiera en el mercado del cobre, que somos los más grandes exportadores de cobre, ni siquiera en el mercado del cobre podemos ejercer algún tipo de poder. Por lo tanto, lo que ha de ocurrir cuando comercia una economía pequeña con el resto del mundo es que el precio que va a terminar rigiendo a nivel mundial es el precio internacional. Y recuerden este concepto importante que lo conozca, autarquía. Autarquía significa una economía cerrada al comercio internacional, como por ejemplo fue Cuba o es Cuba, como quiere ser Argentina eventualmente, como quiere ser Venezuela. Obviamente, eso les va a privar de obtener los beneficios del intercambio. ¿Hay dudas con esta laminita, niños? Jóvenes, señoritas. No. Ya. Supongamos, primer caso, supongamos que el precio internacional, perdón, al inicio tenemos las barreras cerradas al comercio internacional. Aquí lo que vamos a tener que analizar son los conceptos que hemos venido ocupando en todos los casos cuando hemos analizado distorsiones. Conceptos de excedente, una parte, y el de valoración y costos por otra. Es indistinto, cualquiera de los dos enfoques, ya lo han visto, nos van a llevar a la misma solución. Entonces, supongamos al inicio, las barreras están cerradas al comercio internacional. ¿Qué significa eso? Que el excedente interno de los consumidores nacionales, es eso. ¿Hay dudas? En la situación inicial estamos aquí, ¿ah? Precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. ¿Sigue o no? Sí. El excedente de los oferentes o productores, todo eso. Perdón, hasta ahí. ¿Hay dudas? ¿Cuál es el excedente total? Todo esto. ¿Me siguen? ¿Niños? Sí. Ya. Voy a borrar lo que acabo de escribir. Suponga se abren las barreras al comercio internacional y el precio que rige
el mundial para esta cosa, para este bien, es este, menor que el precio de equilibrio interno. Precio internacional menor que el precio de equilibrio interno. A ese precio veo qué ocurriría entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. ¿Cómo lo veo? Yendo a cada una de las funciones para encontrar las cantidades que se producirían, cantidad ofrecida, y se demandarían, cantidad deseada o consumida. Excepto precio internacional con demanda, leo la cantidad demandada. Precio internacional con oferta, leo la cantidad ofrecida. ¿Cómo es la cantidad demandada respecto de la cantidad ofrecida? ¿Cuál es mayor? La demandada. Por lo tanto, se genera un exceso de demanda u oferta. De demanda. De demanda. Eso implica que lo que nos convendría para satisfacer este exceso de demanda, ¿qué operación de comercio sería? ¿Importar o exportar el bien? ¿Qué les dice el juicio, el criterio? Importar porque requieren de más. Importar. ¿Cuánto importaría usted, mi niña? ¿Cuánto sería lo conveniente importar? ¿Qué cantidad? A eso me refiero. El M, lo que está debajo. La No, cantidad que no, falta. no, pero no te confundas entre un excedente y una cantidad. La cantidad, ¿cómo la leerías? ¿Cuánto importar? Sería QD menos QO. Listo. ¿Cuánto hay que importar? El exceso de demanda. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, miren, ¿qué pasaría con los excedentes? La vamos a hacer rápidamente aquí en el Monicaco. Excedente final de los consumidores. Todo eso. Excedente final de los productores. Esto. ¿Qué pasó con el excedente total? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. ¿En cuánto? En C. Ya, en este triangulito. Justamente ese sería el beneficio de la medida de importación, el beneficio neto. Pero claramente observe, ¿qué pasó con el excedente de los consumidores respecto de la situación autárquica? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó, ahí ya se me perdió la C. Dentro del triángulo hay una letra C. Aumentó en BC. ¿Qué pasó con el excedente de los oferentes o productores? Al inicio era S. Al final es solo D. ¿Ganaron o perdieron? Perdieron. Pero si se da cuenta, parte de lo que perdieron los oferentes al bolsillo de quién se fue. Esto. De los demandantes. Por lo tanto, eso es solo transferencia, no es ni bueno ni malo. Pero en términos netos, ¿cuánto ganaría la sociedad en este mercado? Sería C. Esto. Ahí está. ¿Se dan cuenta aquí las diferencias? ¿Cuáles serían? Los delta. Consumidores ganan BC. Los oferentes pierden B. ¿Me siguen o no? Niños, Sí. el neto, ¿cuánto sería? Los consumidores ganaron las áreas B y C. Los oferentes perdieron el área B. ¿Cuánto se gana en este caso en términos netos? ¿Qué área? Ese es el beneficio social de la medida. Si lo vemos en términos de funciones lineales, tal cual tengo allí,
El beneficio social, observe, sería un medio de el precio de equilibrio menos el precio internacional ponderado por la cantidad en exceso de demanda. El área del triángulo, que es el área C. ¿Hay dudas? Niños. Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Veamos ahora el caso contrario. ¿Y a qué me refiero con caso contrario? Note qué es lo que ocurre ahora entre el precio interno y el precio internacional. ¿Cuál es mayor? PE es precio interno, ¿eh? Este es el punto de equilibrio interno. ¿Cómo es el precio internacional ahora? Es mayor al interno. Mayor. ¿Qué es lo que hacemos? Análogo a lo de recién, buscamos cantidades demandadas y ofrecidas a ese precio. Voy con el precio internacional hasta la demanda, ese punto, y detecto la cantidad demandada. Voy a la oferta, detecto la cantidad ofrecida. ¿Cómo es la cantidad ofrecida respecto a la demandada ahora? ¿Cuál es mayor? Mayor lo ofrecido. Por lo tanto, se genera un exceso de oferta. Eso implica que lo que es recomendable, ¿qué sería en términos de política? ¿Importar o exportar? Exportar. ¿Se dan cuenta? Los productores nacionales, voy a poner números, producen 100, antes producían 80 en el equilibrio. Pero a ese nuevo precio, los demandantes solo quieren 60. Pero como se puede comerciar libremente con el resto del mundo, en vez de quedarse con estas 40 unidades los productores, ¿qué podrían hacer? Dado que en el resto del mundo están pagando un precio mayor, ¿qué podrían hacer con esas unidades? Venderlo en otra parte del mundo. ¿Eso qué significa en términos de la acción de comercio? ¿Importar o exportar? Exportar. Exportar. ¿Cuánto exportarían? ¿Cuánto pueden y convendría exportar? ¿Qué cantidad? A eso me refiero. La cantidad en exceso de oferta. Muy bien. XO menos XD, que no es otra cosa que el exceso de oferta. ¿Hay dudas? ¿Y por qué? Porque genera beneficio. Vamos viendo. Excedente inicial total, toda esta figurita. ¿Hay dudas? Antes de la apertura del comercio. ¿Hay dudas? No. Ya. Vamos viendo. Dado que el precio ahora es mayor, los consumidores nacionales van a terminar consumiendo más o menos que al inicio. ¿Qué les dice el juicio? Antes consumían 80 unidades, ahora a ese nuevo precio solo quieren consumir 60, por lo tanto van a consumir más o menos. 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 ¿Qué ocurre con el excedente? Ahora es solo eso. Por lo tanto, ganan o pierden los consumidores nacionales. Pierden. ¿Qué áreas pierden monísticamente? B y C. Pierden B, pierden C. Estoy escribiendo aquí en la tabla, no sé si me ve. Esa es la el delta es la diferencia. Vamos con los oferentes. El excedente inicial de los oferentes era este. Cuando pueden exportar, el excedente se incrementa en todo eso. En esto. Por lo tanto, ellos ganan o pierden, los oferentes. Ganan. ¿Cuánto ganan en términos de áreas? B, C y F. P más C más F. Si calculamos el neto, observe, menos B más B,
Se cancela. Sí. Menos C más C se cancela. ¿Cuánto gana la sociedad en este mercado en términos netos? F. Se gana F. Y una vez más, ese beneficio social, esa área, sería un medio del precio internacional menos el precio de equilibrio interno por, en este caso, el exceso de oferta. Eso sería el área de este triangulito. Niños, ¿hay dudas? Esto es muy fácil de entender, es mera lógica. ¿Hay dudas? No, Niños, profe. reitero, ¿hay dudas? No, profe. ¿Seguros? Niños, ¿hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Bien, vamos. En el chat, en lo personal, quede bien. Gerson Pérez. De repente los gobiernos, las autoridades, colocan trabas al comercio internacional. ¿Cuál es el objetivo en general de colocar trabas o coartar posibilidades de comercio internacional? Tienen que ver con medidas de proteccionismo. No sé si acaban de darse cuenta en los dos casos que analizamos que el comercio internacional a la larga al país que comercia le genera beneficios o desbeneficios. Lo acabamos de hacer. Le genera beneficios. Me voy a devolver un instante. Este caso no es problemático de entender, aun cuando aquí los que pagamos el costo somos los consumidores. Pero vamos al otro. ¿Cuándo tiene sentido el proteccionismo? Quizás aquí. Si se dan cuenta, aquí los productores nacionales terminan produciendo más o menos que al inicio. Al inicio estábamos en el punto de equilibrio. Siempre se analiza respecto a la situación de equilibrio libre, es decir, cuando se ponen de acuerdo oferente y demandante. Los productores nacionales terminan produciendo más o menos. 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 Entonces, algunas veces, una autoridad, un gobierno podría querer tomar medidas proteccionistas. Y en ese caso, restringir las operaciones de comercio internacional. ¿Con qué fin? Con el fin de proteger a la industria nacional. ¿Me entiende? Y entiendan por industria nacional a los oferentes de este bien o servicio. ¿Me entienden? Sí. ¿Cuáles son los argumentos a favor del proteccionismo? Seguridad nacional. Bueno, que si estuviéramos solo no produciendo carne en Chile y nos dedicáramos estrictamente a la importación, si tenemos un conflicto con Argentina, por las islas del sur o qué sé yo, los argentinos podrían cortarnos la llave de la cual nos proveen de carne. Es una opción. O probable, pero una opción. Por otra parte, si se dio cuenta, cuando me devolví recién en las láminas, los productores nacionales, en un caso como ese, terminaban produciendo más o menos. Menos. Por lo tanto, tenían que contratar mayor o menor cantidad de factores productivos. Menor. Tenían que contratar a la larga mayor o menor cantidad de mano de obra. Menor. Por lo tanto, se va a generar o no desempleo, o cesantía, como quiera. Sí, genera. Esa es otra de las medidas proteccionistas. Objetivo, a eso me refiero. ¿Hay dudas?
Niños, ¿hay dudas? No. ¿Hay dudas? Ya, entonces veamos qué es lo que trataría de hacer. Lo típico y lo que podemos analizar en esta óptica de la economía y en este tipo de representaciones gráficas o geométricas son los aranceles. ¿Qué es lo que es un arancel? Nada más que un impuesto al bien transado internacionalmente. ¿Me entiende? Niños, Sí. un impuesto. Bien, me voy a devolver para que explicarles una cosa. En este caso, los productores chilenos, al abrir las barreras al comercio internacional, terminan produciendo más o menos. Más. Más. Contratan más o menos gente. Más. Disminuyen o no la tasa de desempleo. Sí, De mano de obra. Estoy hablando de mano de obra específicamente. Piense ahora de toda lógica. ¿Tendría lógica que usted como autoridad le colocara un impuesto a las exportaciones? ¿Podría exportar más o menos? Menos. 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 ¿Tendría lógica? No. No. A la larga, como país Chile, se haría más o menos conocido en el resto del mundo, dada la cantidad de bienes que está exportando. Menos. En otras palabras, abarcaría una mayor o menor porción del mercado mundial. Perdón. ¿Perdón? Menos. Menos. ¿Tendría sentido colocarle un arancel a las exportaciones? ¿Tendría lógica en términos de capturar mayor cantidad de mercados? No. No. ¿Cuándo podría tener lógica? Cuando se coloca un arancel a las importaciones. Ojo, años atrás en Chile, como en otras partes del mundo, existían aranceles a las importaciones y a las exportaciones. Pero claramente eso provoca distorsión y lleva a que exista pérdida de eficiencia, pérdida de bienestar, y pérdida irrecuperable de eficiencia. Por lo tanto, hoy día la lógica, desde la óptica del país, no tiene sentido colocar o gravar impuestos, significa eso, a las exportaciones. Sí podría tener una cierta lógica las importaciones, pero veamos qué pasaría. Vamos con este caso. De nuevo, al inicio, barreras cerradas al comercio internacional. Estamos aquí. ¿Me siguen o no? Sí. Ya. Se abren las barreras al comercio internacional. Voy a poner números simbólicos, solo para que no nos perdamos. Son números simbólicos. Ya. Al principio estamos en ese puntito. A un precio interno, de equilibrio interno, 100, la cantidad en el equilibrio son 90 unidades. ¿Me sigue o no? Sí. Se abren las barreras al comercio internacional y el precio que rige en todas partes del mundo es 60 pesos. Al permitir las operaciones de comercio, a ese precio internacional en Chile, ¿qué se va a producir? ¿Un exceso de demanda o exceso de oferta? ¿Qué demanda? Un exceso de demanda. QD mayor que QO implica un exceso de demanda. Lo recomendable, ¿qué sería? ¿Importar o exportar? Importar. ¿Cuánto importaría? El exceso de demanda. Y eso no es otra cosa que QD menos QO. Y eso va a provocar un beneficio social. ¿Me entienden o no? ¿Qué es lo que ya hicimos?
¿Cuál sería el beneficio social? Todo este triangulote. ¿Me sigue o no? Sí. Niños, ¿hay dudas? Díganme si tienen dudas. ¿Hay dudas? No por el momento. Supongamos que la autoridad dice, bueno, por cada unidad que se... Perdón. La autoridad dice, por el precio internacional de 60 pesitos, dice, vamos a cobrar un arancel de 10 pesos por unidad importada. ¿Me siguen? Es lo consistente con los números que puse aquí en el mono. ¿Me siguen? Sí. Sí. ¿Qué significa eso? Que de verdad el bien ya no va a entrar a Chile a 60 pesos, sino que a ¿cuántos pesos? A 70. A 70. 70 sigue siendo menor que el precio de equilibrio interno. Por lo tanto, existe o no, segunda situación, un exceso de demanda aún. Perdón. Sí. Sí, hay un exceso de demanda prima, que es D' menos QO'. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Me siguen, niños, o no? Sí. Por lo tanto, lo recomendable será importar o exportar. Todavía. Importar. Importar. Pero más o menos que antes. Sería menos. Menos. Por lo tanto, los beneficios del comercio van a ser mayores o menores. Que al Menores. inicio, que sin el arancel, digo. Ah, mayores. Ahora van a ser mayores. Fíjate, ahora vamos a pasar de Ah, ok. una Sí. cantidad de bandada de 120 a 100. La cantidad producida de 60 a 80. Ujú. Mayores. Al inicio, ojo, y de manera simbólica, aquí, esto, con los números que puse en la pizarra, ¿cuánto es el exceso? 60 unidades físicas. ¿Me sigue o no? 120 menos 60. Sí. En este caso, este exceso prima, ¿cuánto sería? 100 menos 80. 20 unidades físicas. Por lo tanto, se importa más o menos. Menos. Y por lo tanto, el beneficio social del comercio internacional va a ser mayor o menor. Sí. Menor. El beneficio ahora sería solo el área CD. Al inicio es la suma F, G, H, I, C, D. ¿Me siguen o no? Sí. Al existir el arancel, el beneficio del comercio es solo esto. Pero además, como el fisco está cobrando un impuestito, un arancel, va a recaudar unas monedas. ¿Cuánto va a recaudar el fisco? Por lo tanto, ¿cuál va a ser el beneficio neto? La suma de las áreas CD, GH. Pero ¿qué pasó con los triángulos F e I? ¿Se ganaron o se perdieron respecto de la situación sin arancel, que era todo esto? Sería pérdida. El arancel provoca una pérdida de bienestar, que es el área F e I. ¿Y por qué? Pues si observan, y recuérdense lo que hemos visto de subsidios e impuestos, el arancel va a operar como un subsidio a la producción. En vez de producir solo 60, los productores van a terminar produciendo. Y usted sabe que un subsidio es bueno o es malo.
Lo vimos en las clases anteriores. Malo. Vale. Pero también tiene un doble impacto. Actúa como un impuesto al consumo. Sin el arancel, nosotros quisiéramos consumir 120 unidades. Con el arancel, solo 100. Por lo tanto, nos está castigando, está actuando como un impuesto al consumo. Y usted sabe que el impuesto es bueno o malo. 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 Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? El arancel provoca provoca o no una pérdida de bienestar. Lo provoca. Sí. Provoca. Arancel provoca una disminución del beneficio social. Por lo tanto, ¿los aranceles son buenos o malos? Malos. Hay, desde la óptica económica, hay dudas. Hay dudas. ¿Y qué terminan provocando la pérdida de estos dos triangulitos laterales? El F y el I. La pérdida de bienestar son F e I. Otros países en algún minuto han adoptado prácticas como tales. Miren, aquí por último el gobierno se lleva un billete. Listo. Supongan que el arancel, con los números que tengo puestos aquí en los precios, fuese de 50 pesos. Eso significa que ¿a cuánto podría entrar el bien en Chile? ¿A qué precio? El arancel fuese de 60 pesos. A 120. ¿Y eso qué significa? Mire, quedaríamos por aquí. Pero resulta que el precio que rige en el resto del mundo, ¿cuál es? 60. El precio que rige en Chile, ¿cuál es? Por lo tanto, usted importaría, dado ese arancel, ¿importaría este bien? ¿Le convendría importarlo? Que al traerlo de Chile, incluido el arancel, lo tiene que pagar a 120 pesos y los productores nacionales se lo venden a 100. No. No. ¿Puede exportarlo? Tampoco. Porque ¿cuál es su precio interno? ¿Y cuál es el precio que rige en el resto del mundo? Menor. ¿Le comprarían a los chilenos a 100 pesos si los argentinos producen a 60 pesos el kilo de carne? No. No. Entonces, el bien que por definición es transable por una mala política arancelaria se convierte en no transable. ¿Cuánto se perdería de beneficio en ese caso? Todo el triángulo. El gobierno no recauda ni uno y además nosotros los consumidores nos vemos perjudicados enormemente por sostener a la manga de ineptos de los productores, más ineficientes que el resto. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? No. Saldrá perdiendo. Ay, ¿quién saldrá perdiendo? No sé qué me quiso decir. Alta. Ah, no, le respondí a la pregunta de si le convenía a Chile vender a 120 cuando tenía un gran margen de pérdida. Que no le puedo Ya, responder por chat, pues por voz, porque tengo hermanito en clase también al lado. ya Lo tengo está que bien. cuidar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya, un pequeño ejemplo. Nos dan una función de demanda econométrica, nos dan las condiciones. ¿Me siguen o no? Niños, Sí. ya, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Reemplazar todos los valores en la función para encontrar la demanda en términos de cantidad-precio. Ahí reemplazamos PI, ahí reemplazamos PZ, ahí reemplazamos P omega y aquí reemplazamos el ingreso. ¿Me siguen?
Sí, Si hacemos aquello, vamos a llegar a esto, a que la demanda es 390 menos 3px. Y por otro lado nos dan la oferta menos 110 más 2px. Para encontrar el equilibrio, ¿qué harían? se igualan ambas funciones. Igualamos la función. Listo. Aquí igualamos. El 110 pasa restando, 500 igual a 5px, por lo tanto el precio de equilibrio es 100. Conocido el precio, reemplazamos, sea en la demanda o en la oferta, y nos queda 2 por 100, 200, menos 110, 90, o 390 menos 3 por 100, 3 por 100, 300, 390 menos 300, 90. ¿Hay dudas, niños? No, Después, ¿qué nos dicen? Si el precio es 110, si el precio es 80 y si hay un arancel del 10% al precio internacional. Ya. Si el precio es 110, 360, 390 menos 3. Va, me fui por lo otro. Graficamos las funciones de demanda y oferta. $130, $390. Y la oferta era menos 110 más 2 por P. Está el 5, por aquí estará el 55. Precio de demanda máximo según la nomenclatura que yo he ido ocupando en el curso, el precio de oferta mínimo, y vamos a cambiar el color para la oferta, nos dio 100, 100 y 90. Supongamos más o menos la oferta, la demanda. Nos dio 90 la cantidad de equilibrio y 100 el precio de equilibrio. ¿Hay dudas? No. Nos dicen que el precio es 110 y se permite el libre comercio con el resto del mundo. Si el precio es 110, se va a provocar internamente un exceso de demanda o exceso de oferta. De oferta. ¿Cómo lo determinamos? Reemplazando dicho precio en las funciones. Présteme atención, voy a la oferta. La oferta es menos 110 más 2 veces el precio. 2 por 110, 220. Menos 110, cantidad ofrecida, 110. ¿Me siguen? Niños, Sí. vamos con el reemplazo en la demanda. 390 menos 3 por 110. 3 por 110, 330. 390 menos 330, 60. Los productores podrían producir a ese precio, y les conviene producir a ese precio 110 unidades. El consumo interno solo sería 60. Se generó un exceso de demanda o exceso de oferta. de oferta. Oferta. Lo recomendable, ¿qué sería? ¿Importar o exportar? Exportar. Exportar. ¿Cuánto crees tú que podrías y te convendría exportar? 50. 50. Listo. ¿Cuál sería el beneficio de la medida? Lo que vimos hace un ratito.
un medio del precio internacional menos el precio de equilibrio por el exceso de oferta. Reemplazamos un medio, 110, que es el precio internacional, 100 el precio de equilibrio interno, 50 el exceso de oferta. Beneficio social serían 250 unidades monetarias. Habría que marcarlo por aquí, ese triangulito que se nos va a generar aquí arriba. Eso sería el beneficio social. Voy a poner en este caso de la exportación, que serían 250 unidades monetarias. Y lo voy a marcar aquí arriba, la cantidad demandada, 60, la cantidad ofrecida, 110. ¿Me siguen o no? Para no hacer de nuevo el mono. ¿Me siguen o no? Sí. Ya. Pregunta B. Si el precio fuese 80, si el precio es 80, ¿se genera un exceso de demanda o exceso de oferta? De demanda. Un exceso de demanda. 80. Esto es PI. ¿Cómo lo leo? Acá. ¿Cuánto sería la cantidad demandada? Reemplazo en la demanda. 390 menos 3 por 80. 3 por 80, 240. 390 menos 240, 150. ¿Siguen aquí? Sí. Cantidad ofrecida. 2 por 80 menos 110. 160 menos 110, 50. Cantidad ofrecida, 50. Y la cantidad demandada, 150. Aquí lo recomendable sería importar o exportar. Importar. ¿Perdón? Importar. Importar. ¿Cuánto importarías tú si fueses la autoridad? 100. O cualquier hijo vecino, cualquier persona natural. 100. 100 unidades físicas, que es el exceso de demanda. ¿Eso generaría beneficios o desbeneficios para nuestra economía? Beneficio. Beneficios, que sería el triángulo ABC, que es esto. Esto es el triángulo ABC. ¿Cómo lo determino? Precio de equilibrio menos precio internacional. 100 menos 80, el área del triángulo, partido por 2 y por el exceso de demanda. El exceso de demanda inicial, ¿cuánto es? 100 unidades físicas. ¿Hay dudas? No. Niños, ¿hay dudas? No. Bien. En la pregunta C nos dicen que hay un arancel del 10% al precio de internación. Si el arancel es del 10% al precio de internación del producto, ¿cuánto recauda el fisco? ¿Cuánto es la pérdida social provocada por el arancel? ¿A dónde me fui? Ahí. ¿Cuánto sería el 10% del precio internacional? El precio internacional es 80. El 10%, ¿cuánto es? 100. ¿Perdón? El 10% de 80, 110. ¿cuánto es? 8. Por lo tanto, el precio internacional más el arancel, ¿cuánto sería? 118. Sí. PI más T', donde T' es el arancel. Ese es el arancel. Ese precio, si observan, sigue siendo inferior que el precio de equilibrio interno. Ahí. Por lo tanto,
Por lo tanto, se sigue generando un exceso de oferta. Aumenta la cantidad ofrecida, pero hoy me quedo chueca. Disminuye la cantidad demandada. Pero sigue habiendo un exceso de demanda. ¿De cuánto ahora? Lo calculamos. Si el precio fuese 88, nos queda en la demanda 3 por 88, 264. 390 menos 264, 126. X de prima, que no me equivoco, 126. Tres por 88, 240, 264, 36, más 90, 126. La cantidad ofrecida prima, 88 por 2, 176. 176 menos 110, 66. Por lo tanto, sigue habiendo un exceso de demanda, pero ¿de cuánto ahora? ¿Cuántas unidades físicas hay en exceso? 60. 60. ¿Cuánto habría que importar? 60. 60. ¿Cuál sería el beneficio? Y aquí lo voy a marcar en el mono. ¿Ah? ¿Cuál sería el beneficio del comercio? Por comercio sería esto. Y este rectangulito, que lo voy a marcar en café, sería la recaudación fiscal. Ese rectangulito es la recaudación fiscal. Pero ¿qué es lo que se perdieron? Estos triangulitos chiquititos. ¿Qué se perdieron? Estos triangulitos laterales, que los voy a marcar en negro. Se terminó perdiendo ese triángulo al actuar como un subsidio a la producción, el arancel, y como un impuesto al consumo. Y hay que calcular esas dos áreas de los triangulitos. ¿Cuánto recaudaría el fisco? ¿Cuánto recauda el fisco? ¿Cuántas unidades se importan? 60. ¿Cuánto está cobrando de arancel, de impuesto por cada unidad? 8 pesitos. La diferencia entre estos dos. Eso lo provoca el arancel. 480 pesos. ¿Cuál es el beneficio del comercio? El área de ese triangulito. A, C', B'. El beneficio social del comercio internacional sería el área A, C', B'. Un medio de 100 menos 88 por el exceso. 12, 6, 360. ¿Se dan cuenta? Miren, sumen aquí. ¿Cuánto nos da el beneficio neto? 840 unidades monetarias. ¿Me siguen o no? La suma. El billete que se lleva el fisco más el beneficio del comercio. Al inicio, sin el arancel, el beneficio era 1000. ¿Se ganó o se perdió? Se perdió. Ya, pues. ¿Y qué es lo que se perdieron estos dos triangulitos negros? Veámoslo gráficamente, ¿cuánto sería el área del triángulo por el lado de la oferta? 8 por 16 partido por 2. 8 por 8, 64. Este triangulito es 64. Este otro, la cantidad demandada 150, demandada prima 126. La cantidad 124, perdón, 24, 150 menos 126, 24.
por 8 partido por 2, 24 por 4, 96 unidades monetarias. 96 más 64, 160. ¿Y cuánto habíamos predicho que se perdía? Los mismos 160. ¿Hay dudas? No. Voy a tener que borrar, pero fue todo lo que hicimos. Ahí está. Bien hechito, más ordenado que a mano. Ahí está. ¿Hay dudas, niños? No. Ojo, por eso que la gran mayoría de los países, Chile uno de los que más, han ido abriendo las barreras al comercio internacional y han firmado una serie de tratados comerciales con el resto del mundo. Firmar los tratados comerciales con el resto del mundo, los aranceles tienden a desaparecer. En la medida que los aranceles tiendan a cero, los beneficios que provee el comercio internacional son mayores. Por eso que en el mundo, no en Chile, en el mundo han ido tendiendo a cero. No obstante, hay ejemplos de aranceles todavía vigentes que tenemos allí. Artículos de pirotecnia, a todas estas fiestas de Año Nuevo, de qué sé yo, 18 de septiembre, que se ocupan fuegos artificiales, estos están grabados con un 50%. Además, tiene lógica el impuesto por lo peligroso que podrían llegar a ser. Y otros tipos de aranceles, estos vigentes al día de hoy, o por lo menos cuando saqué la información de aduana en enero, el 21 de haber sido, enero de este año, esto, y así. Resumen de comercio internacional, ahí está por medio de las funciones, la función exceso de demanda, exceso de oferta. La función exceso de oferta se define genéricamente, ojo, a supraíndice y con mayúscula, función de oferta menos la función de demanda. Pero se observan a precios superiores a este, existe demanda, veanlo en el monito de la izquierda, a precios superiores al precio de demanda máximo, existe demanda, a ese precio, a ese, demanda interna, digo. ¿Existe demanda a un precio mayor que este? No, no existe Sí. demanda. Por lo tanto, a la oferta le resto nada. Nos queda eso como función y de manera análoga por el lado de la demanda. Función exceso de demanda, la demanda por importaciones. Esta es la oferta por exportaciones. Es la demanda menos la oferta. Pero si observan a precios inferiores a este, ¿existe oferta interna? Recuerden el punto de cierre de la empresa. A precios inferiores al PEOMIN, ¿existe oferta interna? No. No. Entonces ahí le resta la nada a la demanda y le queda que la función de exceso de demanda coincide con la demanda. En el ejemplo que vimos recién, el precio de equilibrio era 100. Cuando estábamos a 110, se genera un exceso de oferta. Y usted lo puede calcular ahí. Cuando el precio era 80, estábamos por acá, había un exceso de demanda. El precio después fue 88, había un exceso de demanda. En un caso nos dio 150 y después creó 60. No habíamos muy bien. ¿Por qué no puedo avanzar? Lean esto entonces.
Esto fue lo que hicimos en el fondo. Y por el contrario, la función exceso de oferta representa nuestra función de oferta por exportación. Y aquí, que en algún minuto lo mencioné hace mucho tiempo atrás, pero puede estar olvidado, que era una extensión de la ley de Walras. Si existen N mercados y en N-1 mercado hay equilibrio, sí o sí el enésimo también estará en equilibrio. A nivel de economía general, no equilibrio parcial, que es lo que estamos viendo en un mercado. Pero aquí lo que pasa tiene que ver con la segunda proposición. Existen N mercados. Existen N mercados. Y en N-1 de ellos hay un exceso de demanda por algún bien, se permite el libre comercio. En el enésimo mercado existirá un exceso de oferta, de manera tal que al permitir que comercian, los N mercados van a tender al equilibrio. También al contrario, si en N-1 mercado hay un exceso de oferta, en el enésimo habrá un exceso de demanda, de manera tal que al permitir el libre comercio, los N mercados tiendan al equilibrio. ¿Hay dudas? Entonces, recapitulando el monito anterior, tendríamos esto. Lo mismo, la función de exceso de oferta y demanda, y la función de exceso de demanda representa nuestra función de demanda por importaciones. La función exceso de oferta interna representa la función de oferta por exportaciones para el resto del mundo. Una vez más, vamos a seguir ahondando en la misma cuestión. Resumen de comercio internacional. Léanlo, por favor. ¿A qué nos referimos con las proposiciones o posibilidades extremas? Cuando el consumo interno cae a cero o cuando la producción interna también es cero. En esos casos, todo se exporta en el primero o la demanda se satisface estrictamente con importaciones. No hay producción nacional. En el caso de los celulares, supongamos en Chile no tenemos la tecnología todavía para producir celulares de alta gama, todo el consumo nacional se satisface por importación. No hay producción, que son los casos extremos. En el caso del mercado de las uvas, esas uvas que parecían naranjas por el tamaño, no son destinadas al consumo interno. Esas se dan toditas a Estados Unidos o Japón. No consumimos internamente de ellas. Y todo lo producido se destina a la exportación. Bien, hasta aquí voy a llegar hoy día porque tengo una reunión a las 9. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. Cuídense, Nos vemos, profe, cuídense. estudien, Profe, gracias. Gracias. estudien para la prueba del miércoles jueves. Chao.